les quería decir, el buffer pulmonar va a actuar entre minutos a horas. Y el buffer renal va a actuar entre horas a días. ¿Qué es importante? Riñón, glomérulo, a nivel del tubo proximal. Imagínense que esta es la célula, el intersticio. Por eso le he puesto tardío. Ocurre la serie bioquímica de separación. Ácido carbónico, que luego se va a separar en bicarbonato e hidrogeniones. ¿Por qué es importante? ¿Qué funciones cumple el riñón? 3 funciones: secreción, absorción de bicarbonato y también nueva formación de hidrogeniones. Ese es, lo podemos ver mejor en esta diapositiva, esta de acá. Es más tardío. ¿Por qué se caracteriza el buffer renal? 4 cosas. Elimina grandes cantidades de ácido, excreta también bases, conserva el ion bicarbonato y es el que, si me dicen pulmonar o renal, ¿cuál es el más efectivo? Aunque más tardío, es el más efectivo para regular el pH, que vamos a verlo con los ejemplos posteriores. Lo que les decía, los buffers actúan inmediato. El mecanismo respiratorio actúa minutos a horas. El renal desde varias horas a días. Metabólica afecta al bicarbonato. Respiratoria afecta al ácido carbónico. Cuando el hidrógeno está aumentado, acidosis. Está disminuyendo, alcalosis. Hablemos de bases arteriales. Hablamos de valores, esto me acuerdo desde pregrado. pH 135 a 745. PO2 en algunos libros van a encontrar de 80 a 85. Es querido considerarlo de 90 a 100. El FiO es la concentración de oxígeno expirado. Por eso es que van a encontrar. Ahorita nosotros respiramos aquí un FiO 21, porque estamos a la altura del mar. PCO2, acuérdense, ¿cómo me acuerdo yo? Tapo esto, 35 a 45, el PCO2 igual, 35 a 45. El bicarbonato es 24 más menos 2, o sea, 22 a 26. Exceso de base, esto acuérdense, por favor, es de menos 2 a 2. Y el anión GAP es sodio menos cloro más bicarbonato, los valores de 8 a 16. Memorícenselo porque de eso depende que ustedes se acuerden para desarrollar los exámenes. Cuando hablamos de alteraciones primarias que vamos a desarrollarlo en los ejemplos, vamos a hablar de acidosis metabólica y respiratoria, alcalosis metabólica y respiratoria. Este es un mapa ácido-base de Du Bois donde me indica, de acuerdo al pH, a la concentración de bicarbonato y la cantidad de hidrogeniones que yo tengo en sangre, si mi curva se debía a acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria, acidosis metabólica. Estos son los mecanismos. Ya vamos a entrar poco a poco a lo que es acidosis, alcalosis. Si yo hablo de acidosis, hablo de que mi pH está aumentado, está disminuido. ¿Ya? Vamos a hablar, recuérdense que el pH está regulado en base a hidrogeniones. Entonces, vamos a hablar. pH en acidosis, tanto en metabólica como en respiratoria, va a estar disminuido. Cuando hablamos de alcalosis, el pH va a estar aumentado. Esto nos acordamos del pregrado todavía. Pero en acidosis metabólica, el PCO2, hablamos en respiratoria. Si el CO2 está aumentado, acuérdense, yo siempre me acuerdo de los famosos suicidios en carros. Aquel que se quiere matar en el carro simplemente lo prende y aparece muerto por monóxido de carbono. Esa acidosis respiratoria en realidad muere por una acidosis respiratoria. Entonces, si hablamos de acidosis respiratoria, el CO2 va a estar aumentado. Y si hablamos de una alcalosis respiratoria, vamos a hablar de que está disminuido. Si hablamos de acidosis metabólica, la presión del CO2 va a estar disminuido o puede estar normal. Ojo, lo mismo va a ocurrir en la alcalosis metabólica. Aumentado o normal. No siempre lo van a encontrar aumentado. Puede estar normal. Y si hablamos del bicarbonato, acuérdense que el bicarbonato va a estar aumentado en alcalosis metabólica y va a estar disminuido en acidosis metabólica. Pero en acidosis respiratoria va a estar aumentado o normal. En alcalosis respiratoria disminuido o normal. Y vamos a hablar
exceso de bases. El exceso de bases hablamos de menos 2 a 2, respiratorio. De 2 para arriba, 2.1, 5, 6, 10 hasta el infinito, hablamos de metabólico. Y menos 2 hacia abajo, hablamos de metabólico. Tengo así, pero vamos a hacer ahí. Así. Pero vamos a ver en los ejemplos. Respiratorio, metabólico. Y acá se va a dividir en agudo y crónico, metabólico ácido y metabólico alto. ¿Sí? Hablemos de las acidosis. Acá lo mismo que les estaba diciendo. Es el mismo cuadrito. Estas son las respuestas, eso sí quiero que se acuerden. Las respuestas compensatorias. Por ejemplo, en las alteraciones primarias, que vamos a ver con los ejemplos, si ocurre una acidosis metabólica, mi respuesta compensatoria es lo contrario, es la alcalosis. ¿Cuál sería la alcalosis respiratoria? O sea, si mi problema es renal, mi pulmón no tiene que compensar. Aquí tengo acidosis metabólica, acá tengo que tener alcalosis respiratoria. Tiempo de respuesta dentro de las 12 a 24 horas. ¿Recuerdan que le dije que los vasos pulmonares actúan en horas, entre minutos a horas? Muy bien. La acidosis respiratoria, lo contrario, la alcalosis metabólica, aguda, pero puede darse la respiratoria también podría producirse, si es crónica, de 2 a 4 días. Alcalosis metabólica, de la manera contraria. El tiempo de respuesta, acá, ¿por qué va a ser irregular? Por muchos factores. Va a depender sobre todo del tipo de alcalosis metabólica que va a tener. Puede tener, por ejemplo, vómitos y diarreas persistentes, fístulas, todo eso va a ser irregular hasta que no tratemos el problema. La alcalosis respiratoria, lo contrario, acidosis metabólica. Su respuesta aguda, minutos, crónica, va a ser en días. Eso sí quiero que se acuerden. Por eso es que cuando hacemos los ejercicios decimos más de 48 horas. Esos son los trastornos primarios y las respuestas compensadoras, que lo vamos a ver mejor con los ejemplos. Hablemos. ¿Por qué subrayo con rojito? Porque es lo que quiero que se vea. Acidosis respiratoria, de todos los que vamos a hablar, van a ser trastornos. ¿Pero por qué se caracterizan? Porque se va a elevar el CO2. El paciente va a hipoventilar, no hiperventila, sino hipoventila, su respiraciones son cada vez más pocas. La disminución la elevación del bicarbonato se va a dar como respuesta. ¿Y qué va a hacer? Va a bajar el pH. Por eso hablamos de acidosis. Compensaciones. Si es aguda, poca compensación. Si es crónica, se puede compensar completamente. ¿Quién actúa sobre todo en la acidosis respiratoria? El riñón. ¿Para qué? Para tratar de mantener el equilibrio. Acuérdense, si es acidosis respiratoria, ¿qué lo compensaría? Una alcalosis, ¿verdad? Una alcalosis metabólica. Para mí lo rojito es lo que quiero que se acuerden. Causas, depresores, por ejemplo, para mí los más comunes, los fármacos, los opiáceos, pacientes terminales que utilizan morfinas, paradas cardíacas, hipotiroidismo, que los tenemos presentes, que paramos viendo cada rato hipotiroidismo. Enfermedades, Guillain-Barré, que estuvo de moda, esos pacientes hacían acidosis respiratoria, esclerosis múltiple, crisis miasténica, los pacientes que tienen de fondo problemas respiratorios. Voy a dejar las diapositivas. ¿Qué es lo que quiero que se acuerden? Esto, las compensaciones. Si yo tengo una acidosis respiratoria, vamos a hablar de bases. ¿Se acuerdan de lo que les dije? Las bases de menos 2 a 2 si es respiratoria y el resto va a ser diferente, ¿no? Lo normal de menos 2 a 2. Para saber si es aguda, si es pura o si es mixta y cuál es mi causa. Estos son los mecanismos de compensación. ¿Qué es lo que quiero que sepan en respiratoria?
que mis valores van a ser entre menos 2 a 2 va a ser normal, mayor de 2 va a ser diferente. ¿Qué es lo que quiero que sepan? Tiempo de duración. Por eso es que cuando ustedes hacen un relato de la historia clínica tienen que ser muy persistentes y muy efectivos, porque el paciente puede tener más de 72 horas y esto ya se convierte en crónico. Las neumonías que tienen 4 o 5 días es muy diferente cuando el paciente recién empieza el proceso respiratorio. ¿Qué es lo que tengo al final? Si está compensado o no, si mi acidosis respiratoria está con una acidosis metabólica, llego a ser un trastorno, solo un trastorno mixto, lo vamos a ver mejor con los ejercicios. Igual acá, quiero que se acuerden de lo rojito. Alcalosis respiratoria. ¿Qué tengo una alcalosis respiratoria? Voy a tener disminución de la presión del dióxido. Voy a tener disminución del bicarbonato. ¿Acá qué voy a hacer en mi alcalosis respiratoria? Todas esas pacientes que las deja el enamorado, el esposo, las dejó plantadas, todos esos, los pacientes que vienen hiperventilando. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál creen ustedes que es el tratamiento? Una bolsa de papel. Darles una bolsa de papel, porque estas pacientes, ¿qué es lo que hacen? Hiperventilan. ¿Y qué es lo que me hacen? Alcalosis respiratoria. ¿Qué sucede con ellas? Que de verdad llegan a hiperventilar tanto que en ellas se desploman, se desmayan. ¿Qué es lo que hago con mi bolsita de papel? Tengo mi CO2, todo el CO2 que lo pierdo y nuevamente lo estoy regresando. ¿Qué hago? Elevo mi pH. ¿Cuál es mi cuadro clínico? Pero ese es de los casos más severos, parestesia, spam, por eso. Después cuando estos pacientes ya le ven con espasmo, ya créanlas. Pregúntenle cuánto tiempo tiene hiperventilado. Ahí créanlo. Ahí créanlo. Dos cosas. Compensación aguda. Se da cuando se disminuye la presión del CO2. Y mi compensación crónica, RISI, la aguda va a tenerse que ocurrir menos 24 horas. Por ejemplo, estas pacientes que les digo que hiperventilan, las pacientes que nosotros le decimos ansiosas o les decimos conversivas, su compensación es inmediata. Pero, por ejemplo, las pacientes con compensación crónica, ellas recién van a ocurrir la compensación o va a tratar de ocurrir dentro de las primeras 24 horas. Causas de ellas, por ejemplo, tenemos hipoxemia, hipotensión, anemia, la sepsis, acá lo contrario, el hipertiroidismo, el embarazo. Yo me acuerdo mucho, si alguna es mamá, es verdad, llegan a hiperventilar, es la disnea tanto porque el diafragma le comprime el bebé, que hablando me daba disnea, solamente subir la escalera me daba disnea. La ventilación mecánica excesiva, pero sucede en pacientes que, por ejemplo, más de 7 días nosotros no tenemos en ventilación mecánica y no tenemos una respuesta. Igual, el cuadro de compensación, bases, que vamos a tener en los 2 a 2. La respiratoria utilizamos estos cuadros con excesos de gases. Las causas para saber si tengo un trastorno mixto, para saber si está compensado o no. Vamos a hacerlo con un ejemplo. ¿Bien? Para hablar de acidosis metabólica, trastorno igual, lo rojito, disminución de la concentración plasmática, hay disminución en la presión del dióxido, hiperventilamos para tratar de compensar. Recuerden que esto afecta a nivel renal. Entonces, ¿cuál es mi compensación? El pulmón. ¿Qué es lo que trato de hacer? Hiperventilar. ¿Para qué? Para que disminuya mi pH arterial. ¿Qué vamos a hacer? Las causas: falla renal, acidosis tubular, hipoxia, los pacientes que han tenido paros cardiorrespiratorios, diarreas excesivas, las que les gusta tomar bastante polietilglicol para bajar de peso. He tenido causas de anorexia, bulimias, que vomitan mucho, o utilizan polietilglicol. El polietilglicol, ya han llevado gastro, es para el lavado de colon, para hacer colonoscopías. Y se ve mucho en chicas que llevan, más que llegan a la clínica que al hospital, que llegan a hacer acidosis metabólica. ¿Por qué? Por uso de enema continuo. El cuadro clínico agudo, taquicardia, edema, pueden llegar a ser arritmia, porque su acidosis metabólica llega a ser tal. Aumento del gasto cardíaco, confusión, pueden entrar a coma. Solamente cuando hablamos de acidosis metabólica vamos a hablar de anión GAP.
Respiratoria se olvida. Solo acidosis metabólica se habla anión GAP. Si yo hago un cuadro clínico o un ejercicio donde a mí me sale acidosis metabólica, digo anión GAP elevado o anión GAP normal, ¿sí? Solo hay anión GAP en acidosis metabólica, chicas. Causas endógenas y causas exógenas. A la cabeza, pacientes diabéticos, cetoacidosis. La acidosis láctica, hay dos tipos de hiperlactacidemia, la de tipo A y la de tipo B. La de tipo A es la que afecta al tejido, en los casos de shock, pero el shock hipovolémico, esos pacientes que llegan con diarrea, esos pacientes que quedan deshidratados. Ustedes le toman el AGA porque ya me imagino ya que todos deben haber visto un AGA, que van a encontrar hiperlactacidemia. Tipo B, oxigenación tisular no afectada. Los cirróticos, estos son los de tipo B, son los cirróticos. Los ácidos exógenos, metanol, los borrachitos que ya no les alcanza la plata. ¿Saben cuánto es el metanol? Un sol 50. ¿Pero qué les produce? Ceguera. Vienen y nosotros tenemos que comprarle el whisky o el ron, porque su antídoto del alcohol, del metílico, es el etílico. Nos sale caro a nosotros. El uso de aspirina mayor de 10 miligramos. Las insuficiencias renales crónicas. Este es anión GAP normal con hipercloremia. Los pacientes en cirugía, los que han llevado ya diarreas, ileostomías, fístulas, los que tienen acidosis tubular renal proximal. Eso me gustó. Si tengo un caso clínico con acidosis metabólica, anión GAP. Hay anión GAP aumentado normoclorémico y anión GAP normal hiperclorémico. Causas a la cabeza, cetoacidosis diabética, alcohólica, el ayuno prolongado. Pero yo hablo de ayuno prolongado no las que hacen dieta de 2 días, son las que hacen más de una semana sin ningún tipo de alimento. Las acidosis lácticas que ya lo hablamos, insuficiencia renal y tóxicos como etanol, metanol, que les va a llegar a sus guardias. Hiperclorémica, por ejemplo, aquí vamos a tener a las acidosis tubulares renales, las diarreas, el uso de la acetazolamida que utilizamos, que producen la hipertensión a nivel ocular, y también la utilizamos para poder disminuir las presiones. Un pequeño cuadrito donde pongo disminución del CO2, disminución del bicarbonato y pH normal. Tengo acidosis metabólica. ¿Qué espero? Un pH bajo, un bicarbonato bajo, un CO2 bajo en el mismo. La alcalosis metabólica. Dentro de la alcalosis metabólica tengo aumento de la concentración, bicarbonato, aumento de la presión del dióxido y tengo un aumento del pH arterial. ¿Qué me causa alcalosis metabólica? El uso de diuréticos. Son pacientes que les queman los edemas. Y a veces yo digo, ¿por qué se les quema edemas? Y no se le ve que la hipoalbuminemia, no le investigan cuál es la causa. A veces es un síndrome nefrótico, a veces son lúpicas. Lo único que hacen es darle furosemida. O a veces está llegando ya a un estado mayor, tiene un síndrome nefrótico por causas inmunológicas, por causas infecciosas y nadie le busca. ¿Qué se le da? Solo diuréticos y diuréticos. Los pacientes que se les coloca sonda nasogástrica o los que tienen aldosteronismo. Acá lo más importante en la alcalosis metabólica es la determinación del cloro urinario. Es más fiable que el sodio urinario. ¿Por qué? Porque en esa situación se va a eliminar más el cloro urinario que el sodio. El sodio urinario se excreta con el bicarbonato y cuando le pedimos los exámenes no es tan fiable verlo. Y nosotros tenemos un esquema así, donde tenemos la alcalosis metabólica. Pedimos, ojo, nosotros pedimos en exámenes no solo electrolitos en sangre, sino también electrolitos en orina. ¿Para qué nos sirve? Sobre todo para ver acidosis tubulares. Pero cuando yo tengo una alcalosis metabólica, me interesa más el cloro que el sodio. ¿Por qué? Porque el sodio va unido al bicarbonato de sodio. No me da un valor fiable. En cambio el cloro sí. Y de acuerdo a esto, yo voy viendo causas. Vamos a hablar de trastornos mixtos. Dentro de los trastornos mixtos puede ocurrirme una acidosis metabólica con una alcalosis metabólica.
una acidosis respiratoria más una alcalosis respiratoria. Vamos a verlo acá un poquito. Por ejemplo, una acidosis metabólica más alcalosis metabólica, diarrea con vómitos. Si solo tengo vómitos, me va a ocurrir una alcalosis metabólica. Pero si a esto le adiciono diarrea, me va a ocurrir una acidosis metabólica. La acidosis metabólica más acidosis respiratoria, pacientes que tienen EPOC, por ejemplo. Vamos acá a hablar. Listo, vamos a llegar ya a lo que les decía. Los pasos a seguir para poder realizar los ejercicios. Primero, una buena historia clínica. Ustedes tienen que saber por qué llega el paciente. Segundo, vamos a determinar el pH, si está alterado, si es ácido o si es básico, si es acidemia o es alcalemia. Tercer paso, ver la presión del dióxido de carbono, si esta está alterada, si es acidosis o alcalosis respiratoria, ¿ya? Acordándonos de los valores. Paso 4, el exceso de base, si está de menos 2 a 2, está dentro de lo normal, si es respiratorio o si es metabólico. Y 5, ver el grado de compensación. Todos me sacan una hoja. Esto es el pH. Este es un algoritmo muy sencillito. Los valores normales. Tienen 1.35 a 7.45. Esto es mayor de 7.45 y menor de 7.45 dentro de los valores. Y vamos a hacerlo con un ejemplo. Todos me sacan una hoja. Igual les voy a dejar la exposición. Acá está lo que yo les decía. Primer paso, historia clínica. Segundo paso, ver ese pH. Vamos a ver si está compensado o no está compensado. Luego ver el CO2. Luego ver el bicarbonato. Luego ver si es un trastorno mixto. Y luego ver si está compensado. A ver. Esto sí, acuérdense. Esta es mi fórmula de compensación. Esto sí, memoricen. Sobre todo estas dos, porque en respiratorio llegaron a ser. Sí, llegaron a ser. Llegaron a ser los ejemplos. Ya. No voy a tocar respiratorio porque estamos en renal. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Que se memoricen esto. Porque esto es lo que ustedes van a saber si el trastorno va a ser mixto o va a ser puro. ¿Cómo así? Vamos a hacerlo con un ejemplo y los otros ustedes me los van a dar. A ver, varón 19 años. Acude a emergencia, es lo caserito, lo que vemos todos los días. Se encuentra desorientado. Se le coloca al llegar, se le coloca una máscara de oxígeno, significa que tenía dificultad para respirar. Se toman los signos vitales y se le acopla un monitor cardíaco. Lo lleva a su hermano le informa a los médicos que el paciente es diabético tipo 1. Yo sé que todavía no estamos en endocrinología, pero despierten cuando les diga diabético. Y que no se está administrando insulina, o sea, los diabéticos tipo 1 no utilizan metformina, no utilizamos GLP-4, DPP-4, GLP-1, ni nada de las medicinas ni metformina, utilizan insulina, ¿ya? Porque ya no tienen secreción de insulina a nivel hepático. El estudiante se ha sometido a mucho estrés porque tiene parciales, me acuerdo de ustedes, en la universidad, jalados en 2 cursos. Durante las últimas horas se ha quejado de dolor abdominal difuso, sed y náuseas. Al examen físico nos revela trauma, la temperatura corporal es normal, la piel está seca, presenta incontinencia urinaria, se escapa la orina, taquicardia, aumento de respiración en frecuencia y profundidad. ¿Qué tipo de respiración tienen ellos? Esto tiene sus ACVs, acuérdense, y unos niveles de glucosa en 500. ¿Vamos a desarrollarlo? Todos me van a sacar. Se lo he hecho. Los niveles de sangre arterial, copien, pH 724, PCO2 24, bicarbonato 11.5, exceso de base menos 10,
sodio 142, potasio 2, cloro 90. ¿Sí? Me avisan cuando terminen todos, porque yo sí quiero que entiendan este ejemplo, porque los otros no van a hacer así. ¿Ya? Listo. Empezamos a desarrollar. Si no entienden, pregunten, pero no me molesta. Se los he hecho así como para poquito. Primer paso. Acidemia, acidosis, alcalemia o alcalosis. El exceso de aniones que no altera el pH se denomina acidosis o alcalosis. Pero si el pH está alterado, se llama acidemia o alcalemia. En este caso tiene pH 724, es acidemia, ¿verdad? Quiero saber la compensación. ¿Cómo veo yo la compensación? Con el pH. Con el pH, ¿qué sucede? El pH, ¿se acuerdan de esa ecuación que yo les digo? Véanla, acuérdense. La ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Qué es lo que voy a hacer? Saber si este pH que me dan, al hacer yo mi conversión, mi ecuación, mejora. Ya nosotros, como es un trabajo de diario, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Si el pH no está entre 7.35 y 7.45, no está compensado. Pero ustedes están estudiando, así que vamos a hacerlo tal como debería ser. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esta operación. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes no tienen un agar? Vamos a hacerlo acá, ¿ya? Para explicarles, pregúntenme si no saben algo. Tengo mi pH 724, ¿verdad? ¿Cuál es mi valor normal? 735 a 745, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ya sé que es una acidemia, ¿verdad? Muy bien, ya sé. Tengo mi PCO2 en 24, mi bicarbonato en 11.5, mi exceso de bases en menos 10, tengo sodio 142, potasio en 2 y cloro en 90, ¿verdad? Listo, ya. Entonces, ya vi lo primero, es acidemia. Ahora yo quiero ver si está compensado. Cuando hablo de compensado es de que mi pH esté dentro de estos valores, ¿verdad? ¿Hasta ahí me van entendiendo? Sí. ¿Qué hago para saber si el pH es, o sea, yo tengo una acidemia y quiero saber si esta acidemia, al hacer mi ecuación, porque solo con esta ecuación me permite ver compensación. ¿Qué significa? Que mi acidosis, que voy a saber cuál es hasta ahora, si yo digo 24, mi valor normal 35 a 45, mi bicarbonato, los normales 22 hasta 26. Acá que tengo acidosis, perdón, acá tengo alcalosis respiratoria, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hasta ahí voy bien? Ya, vamos avanzando para que me vayan entendiendo. Alcalosis respiratoria. Acá tengo acidosis metabólica, ¿verdad? Entonces, lo primero que tengo que saber es compensación, y la compensación yo lo saco por el pH. Entonces, para yo saber compensación, tengo que utilizar la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Qué es lo que dice? 6.1 más el logaritmo 24, perdón, bicarbonato es 15.5 sobre la presión del dióxido, que es 24 por 0.3. Me sale 6.1, todo esto me sale 15. Si ustedes van a su teléfono, no usar el Facebook, sino fíjense su calculadora, hay una parte que dice logaritmo. Sáquenme el logaritmo de 15. Saquen su calculadora y empiecen a sacar. Doctor, el bicarbonato es 11.5, no 15.5.
11.5, ya, sáquenme por favor 11.5, ahí soy yo la que me equivoca. Sáquenme 11.5 sobre 24 por 0.03. Me dan el resultado para sacar el logaritmo. ¿1.20? 1.20. A ver, vamos a hacer. A ver, ¿cuánto le sale? El bicarbonato es 24 sobre, perdón, 11.5 sobre 11.5. ¿Cuánto es el PCO? 24 por 0.03. ¿Cuánto es? 0.72. 11.5 sobre 0.72. 15.9. Ya, entonces, está bien pues. Ya, esto es lo que me sale. Logaritmo es de 15. ¿Dónde encuentra el logaritmo? Aquí, miren. Sale 15, ¿no? 1.2. Acá está. Logaritmo de 15. Acá sale. Acá, los que tienen su celular, en la calculadora la pueden voltear a logaritmo. ¿Ya? ¿Cuánto sale? 7.30. Igual. ¿Está dentro de los valores normales? No. ¿Está compensado? No. Entonces es una acidemia no compensada. ¿Sí? ¿Hasta ahí van entendiendo? ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿Ninguna? ¿Entendido? ¿Por qué el PCO sí está 24? Porque dice acá que es ¿Cuál? sería un ácido. Ah, no, está disminuido, sí está bien. Ya, hasta ahí. Entonces acá yo lo cambio. ¿Cuánto sale? A ver. Vamos a ver cuánto sale acá para corregirlo. ¿Cuánto salía? 7.30, ¿verdad? Y el de allá es 11. Acá es 11.5. Vamos a ver. ¿Cuánto es 11.5? Ya. Listo. Entonces sale 7.30. Ese 7.30 está dentro de los valores. No. Entonces hasta ahora estamos hablando de una acidemia no compensada, ¿verdad? ¿Cuál es mi próximo paso? ¿Hasta ahí entendido? ¿Entendido? ¿Sí? Una pregunta, ¿no?